Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hace mucho que no estaba aquí haciendo esos directos, así que bueno, pues esperando a que os vayáis uniendo. Un placer estar aquí. Ya sé que los que estáis aquí en Instagram casi siempre me conocéis, así que no me voy a presentar, pero bueno, que me hacía mucha ilusión volver a compartir con vosotros. Y como dice el título de esta pequeña charla, que estaremos como una hora máximo, vamos a hablar de un tema que creo que es súper importante y que además se da mucho en los procesos de coaching y que si no dominamos, por ejemplo, como coaches, pues nos quedamos un poco cojos, ¿no? Y hablo de las emociones, especialmente las emociones desadaptativas, ¿vale? Voy a ver si se une gente para ir diciéndome si se me escucha, si se me ve. Bueno, ver creo que sí, pero escuchar me lo tenéis que confirmar. Así que las personas que os unáis os agradecería mucho si podéis escribir un mensaje que se escucha o no. Mira, tenemos aquí a Silvia, a Mary. Si me podéis decir con un mensajito que se oye, os agradezco, ¿vale? Y también en la charla de hoy, en este directo, quiero hablar de la formación de coaching que comienza el 14 de octubre, la segunda edición, para un poco responder y resolver algunas dudas recurrentes, ¿vale? Así que bueno, pues, ¿qué son las...? Mira, nos dice Silvia que todo ok, genial, gracias Silvia. Perfecto, gracias Mary. Vamos a hablar hoy de esas emociones desadaptativas. Además aquí hay alguna psicóloga, por ejemplo Silvia, que conocerás muy bien este tema, imagino. Y están las emociones adaptativas, las buenas, las primarias, es decir, siento esto, esta emoción, siento rabia porque han traspasado mis límites, o siento miedo porque me van a hacer daño, con lo cual me tengo que proteger. O luego están esas otras emociones como enquistadas, ¿no? Las podemos llamar incluso tóxicas porque llevamos mucho tiempo con ellas y bueno, pues acaban apareciendo donde no deberían, ¿no? Por ejemplo, pues puedo sentirme víctima muchas veces cuando no es razón de que yo tenga que sentirme así. Puedo sentirme humillada ante situaciones donde realmente es una reacción desproporcionada. Puedo sentirme incapaz, poco valiosa, sentir vergüenza donde no la hay. Y por poner un ejemplo, que ya sabéis que a mí me encanta poner ejemplos personales, hace ya unos cuantos años, antes de que yo empezara como coach, en mi círculo de amigos, de compañeros de trabajo, cuando de repente la atención se centraba en mí, la gente me escuchaba y yo contaba algo personal, me ponía roja y sentía vergüenza cuando realmente no había nada vergonzoso, yo no estaba contando nada extraño, a lo mejor estaba contando dónde fui el fin de semana o qué película había visto. Y sin embargo tenía esa reacción que no tenía ningún sentido, es decir, que estaba fuera de contexto, ¿no? Es un pequeño ejemplo de cómo existen esas emociones desadaptativas, es decir, emociones que tienen que ver con algo de mi pasado, quizás una experiencia, quizás incluso algo que ni recuerdo, porque a lo mejor era muy pequeñita. De hecho, muchas de esas emociones profundas arraigadas provienen de esa etapa donde, bueno, pues somos niños y todavía no sabemos, ¿no? Y por esa razón estoy actuando de esta manera, ¿no? En el mundo presente. Entonces, en los procesos de coaching, de hecho en la edición pasada de la formación, pues me había encontrado que, claro, todas las alumnas han tenido que trabajarse su parte emocional ellas mismas, con sus coaches, porque al final la parte emocional es lo que nos hace, creo, ser humanos, ¿no? Y de hecho las emociones son muy necesarias porque nos permiten adaptarnos a una realidad, como os decía antes, tienen una función, pero cuando esa función no está presente, porque ya en este contexto no tiene ningún sentido y aparece una y otra vez ese sentimiento profundo, pues ahí hay algo que trabajar. De hecho, fijaros lo que os quiero comentar. Existen tres
imágenes internas, y casi todos, si trabajamos en nuestra autoestima, si trabajamos en un proceso de coaching con un cliente, salvo que esa persona esté muy bien, muy trabajada, que eso ya sabemos, hay pocas personas en el mundo, ¿no?, que tienen ese trabajo profundo hecho, casi todos tenemos una de estas tres o incluso varias imágenes internas. Y os voy a decir cuáles son, y si os apetece, podéis aquí en el chat, si conocéis, os resuena, podéis escribir aquí en el chat cuál es la vuestra, ¿vale? Según lo que recordéis, ¿vale? Son como esa imagen profunda. Si indagamos en las emociones poco a poco con nuestro cliente, llegaremos a esa profundidad, ¿no? Una de ellas es no soy adecuada, no soy adecuada, no soy adecuado, y tiene que ver con bueno, pues una persona que siente que hay algo malo en mí, algo incorrecto, ¿no? Y entonces esa sensación de inadecuación pues le persigue, ¿no? Entonces le puede originar, por ejemplo, esa vergüenza desadaptativa, como os contaba antes, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo nada vergonzoso, de hecho es algo trivial, pero si la gente me mira fijamente y me escucha, me presta atención, se pueden dar cuenta de que detrás de mí hay algo negativo, ¿no? Algo que esconder, algo vergonzoso, algo inadecuado, algo incorrecto, ¿no? Si nos ponemos a pensar de dónde parte, pues probablemente, como decíamos, de la infancia, porque a lo mejor me decían todo el rato, eres mala, no lo estás haciendo como se debe, no eres como debes ser, ¿no? Entonces el niño va sintiendo que como que no es adecuado para sus padres, luego también eso se puede repetir o reforzar en el colegio o incluso en la guardería y luego en la vida adulta, ¿no? Esa es una de ellas, de hecho esa es de las mías, por eso os pongo el ejemplo de la vergüenza, ¿no? Después, otra imagen profunda, desadaptativa, por supuesto son imágenes totalmente erróneas, no es que uno sea realmente malo, nadie es malo o bueno como tal, ¿no? Tenemos nuestras sombras y luces, pero hay como esa creencia profunda inconsciente. La segunda de esas imágenes es soy incapaz. Es un poco esa sensación de inseguridad, esas personas que cuando se tienen que enfrentar a cosas nuevas conectan con su incapacidad, ¿no? O incluso si no son cosas nuevas pero requieren de unas habilidades que les cuesta o creen que les cuesta, entonces esas personas que, bueno, muchas veces no pasan a la acción o si lo hacen es con mucho miedo, con mucha inseguridad, y es esa creencia profunda de soy una persona incapaz, que puede ser porque me han sobreprotegido de niño o todo lo contrario, no me han mostrado suficiente apoyo y yo me he sentido pues poco apoyada, ¿no? Y la tercera de ellas es no soy valiosa, es decir, no soy reconocida, no soy importante, no valgo. Esa también, por ejemplo, en el pasado tiene que ver conmigo, la de incapaz no tanto, porque sí que soy una persona que me he enfrentado a dificultades a pesar de tener inseguridades, pero esa de no ser alguien valioso, alguien reconocido, alguien importante, significativo, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento pues también puede estar presente, ¿no? Entonces esos tres aspectos internos, ya te digo, algunos podrían tener los tres, en mi caso veo claramente los dos, el de soy inadecuada o no soy valiosa, y también está la de no soy capaz o soy incapaz, ¿vale? Entonces si ahora mismo que me estáis escuchando, si os habéis sentido identificados con alguno de esos tres o con varios, pues estaría bien que incluso pudieses escribir en qué contextos aparece, ¿vale? Porque en el coaching escuchamos. El coach lo que hace es escucha activa, ¿no? Es decir, viene un cliente a una sesión y lo que tú haces es estar ahí para él, estar presente, estar con todos tus sentidos. No diría con los 5, sino con los 6, porque también está esa parte intuitiva y te irá resonando. De hecho, nuestros coaches, nuestros clientes, a mí me pasa y a las alumnas de la primera edición les han pasado, son nuestros espejos. Y con lo cual te va contando algo, tú dices, uff, eso me suena a mí, uff, eso también podría ser en el pasado, o quizás es todo lo contrario, nunca me ha pasado, pero te entiendo, puedo ponerme en tu piel y puedo sentir lo que me estás contando. Es lo que también llamamos rapport.
no sé si conocéis esta palabra, significa que yo me adecuo a nivel incluso físico, ¿no? Con mis gestos, con mi respiración, con mi postura a la otra persona, es decir, se produce como un efecto espejo literal, ¿no? Si una persona, por ejemplo, pone la mano así, yo inconscientemente cuando ese rapport se produce, pues pongo también la mano así. De hecho, se da entre amigos. Os podéis observar cuando una pareja o dos amigos, amigas, están muy en sintonía, vibrando un poco de una manera similar, casi inconscientemente estamos copiando los gestos de la otra persona y es algo realmente muy bonito porque significa que existe esa sintonía, ¿no? Y lo que hace el coach es entrar un poco en ese mundo interno de la persona, por eso la escucha es tan importante y a mí al menos el trabajo que me gusta, porque ya sabéis, hay muchas maneras de hacer coaching, hay muchas escuelas, estilos, etcétera, pero a mí me gusta ir a lo profundo, porque bueno, pues yo soy así, yo soy una chica que siempre ha ido a buscar la raíz de por qué y por qué y por qué, y es verdad que el por qué no es una buena pregunta del coach, sino el para qué. Pero la raíz, de dónde parte todo eso, cuál es, vale, siento vergüenza, pero a lo mejor la vergüenza es algo externo, ¿no? Es decir, no es lo más importante aquí. ¿Qué hay detrás de esa vergüenza? ¿Qué es lo que realmente me da vergüenza en esos contextos? Entonces lo que hace el coach es indagar a través de las preguntas y llegar a la raíz. Por ejemplo, una gran pregunta que os podéis hacer ahora mismo, vosotras, vosotros, con vosotros mismos, ¿no? Cuando detectéis esa emoción recurrente en vuestra vida fuera del lugar, ¿no? Lo que llamamos emoción desadaptativa, os podéis preguntar, vale, ¿y qué ocurre si alguien se da cuenta de mi vergüenza? ¿O qué me ocurre si alguien se da cuenta de este miedo que yo tengo y que trato de ocultar? ¿O qué ocurre si alguien se da cuenta de que efectivamente yo estoy muy enfadada? El enfado es otro tema curioso en mi caso, porque yo siempre he sido pues esa persona que rechazaba esa emoción del enfado y estaba en mí. Y claro, entonces llegando a responder qué pasa si alguien se da cuenta que yo me enfado y de verdad me ve enfadada, pues yo llegaba a la conclusión que se darán cuenta de que yo no soy tan buena, perfecta, generosa, maravillosa, amiga de todos, ¿no? Es decir, esa imagen, esa máscara se me va a caer y entonces ellos se darán cuenta de que soy mala o soy una desagradecida o puedo parecer injusta o puedo parecer fría, ¿no? Y bueno, pues claro, eso duele, ¿no? Entonces cuando llegas a ese momento doloroso, profundo, ahí es donde realmente se empieza a producir eso que llamamos catarsis, ¿no? O también el momento ajá. En el coaching es esencial, ¿no? Que el cliente se dé cuenta de algo que hasta ahora no era consciente de ello, ¿no? Por ejemplo, pues, siento vergüenza, siento miedo, ¿no? Parecen cosas superficiales, pero si vamos a lo hondo, a lo profundo, hay algo que realmente está ahí y nos parece terrible, ¿no? Que alguien descubra eso o que yo misma me diga, oye, pues soy incapaz o no soy valiosa o no soy adecuada, ¿no? Eso tan profundo cuando el cliente conecta con ese dolor, que también hay una parte, o sea, un proceso de coaching o una incluso sesión no es algo de rosas, ¿no? De hecho, los coaches, los que, bueno, estéis en este mundillo o conozcáis, ¿no? Tenemos bastante mala fama de ser un poco los happy hippie, flower power, ¿no? Es decir, en plan, créetelo y lo vas a conseguir, afirma y si piensas en positivo, todo será positivo en tu vida, ¿no? Como que parece que vamos muy de superficiales por la vida, cuando la vida en el fondo pues tiene situaciones dolorosas, dramáticas, de traumas, ¿no? Entonces a mí el coaching que me gusta es el que tiene incluso ese toque terapéutico de ir a lo profundo de nuestra esencia, la raíz de nuestro miedo y empezar a trabajar desde allí, porque desde allí realmente se van viendo esos cambios, ¿no? Porque si me quedo en la superficie y sigo teniendo la creencia de que soy mala o inadecuada o soy poco valiosa o no valgo nada, pues eso se seguirá, por desgracia, repitiendo en mi vida, ¿vale? No sé si hasta ahora está todo claro, creo que he dado varias vueltas al tema, ¿no?
Y quería hacer esta introducción para que entendieseis que quedarnos en la superficie es como poner parches. Vamos a ir a esa autoimagen profunda y desde allí vamos a trabajar esa emoción, ¿no? Lo siguiente, bueno, si tenéis alguna duda, escribidla por aquí o si queréis comentar. De hecho, saludo a todas las personas que os habéis unido, que me suenan bastantes personas, ¿vale? Y bueno, gracias Armonía, que dice saludos desde Italia. Siempre un gusto seguirte. Muchas gracias, África. Vale, pues entonces, si no hay dudas, nos dice segunda hermana que no puede escuchar. El resto entiendo que me escucháis, ¿verdad? Bueno, pues seguramente en la grabación, segunda hermana, vas a poder. Gracias, Silvia. Me halaga, ¿no?, que siendo psicóloga también des este feedback de que, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, lo que estoy explicando. Ahora vamos hoy a trabajar con dos técnicas, ¿vale? Una de ellas la explico con bastante profundidad en la formación de coaching. Aquellas personas que luego os interese, os contaré un poco más detalles. Incluso podéis preguntar aquí en el comentario si tenéis alguna duda de la propia formación. Y otra técnica es un poco lo que yo llamo visualizaciones, porque es otra cosa que a mí me gusta mucho, que la incorporo mucho en mi trabajo, y esas visualizaciones son otro tipo de técnicas muy estilo PNL, programación neurolingüística, que a mí personalmente me gusta mucho, y creo que combinar la inteligencia emocional con la PNL, con el coaching, y además si le unes Enneagrama, que es otra de mis pasiones, pues tienes como una visión muy completa, ¿no?, de cómo ayudar a tus clientes mejor, porque cuentas por un lado con esas herramientas de toma de conciencia, preguntas propias del coaching. Después tienes el trabajo más creativo, más de trabajar con metáforas, con la parte menos consciente, que es la PNL, la programación neurolingüística. Por supuesto necesitas dominar las emociones para trabajarlas con tus clientes, porque ya te he dicho que somos seres emocionales y si no se trabajan las emociones en un proceso de coaching, pues los resultados no serán tan profundos. Y también conocer a tu cliente, es decir, conocer cómo es, cuál es su psicología, cuál es su manera, su visión del mundo, que eso también lo vamos a ver. Entonces, esa visión del mundo es lo que un coach también le ayuda al cliente a descubrir. ¿Cómo veo yo el mundo? Es verdad que no vemos todos el mundo igual, es decir, podemos vivir en la misma ciudad, incluso en el mismo edificio y pared con pared, ¿no?, y haber nacido incluso en el mismo sitio, y podemos ver las cosas de forma muy diferente. En la misma situación, por ejemplo, ahora pues todo lo que está pasando en el mundo, fijaros cuántas posturas hay, cuántos desacuerdos incluso hay, ¿no?, con respecto a lo que está pasando, y todo tiene que ver pues con nuestra visión, ¿no? Vale, entonces vamos a esa técnica antes que nada, porque ya sabéis que quiero aportaros el máximo valor. Hay una técnica súper sencilla, súper potente, que aplico, que enseño. Hay muchas más, pero bueno, esto no es formación de coaching de momento, esto es una breve introducción o unas pinceladas. Y a mí la forma en la que más me gusta trabajar las emociones, puramente emociones, es el coaching estratégico, que algunas personas seguro que lo conocéis, y se trata de triadas, ¿vale? Eso lo explica Tony Robbins, y es muy fácil, pero sí que es verdad que falta a veces explicarlo bien, y os lo voy a intentar explicar bien porque es algo profundo, pero muy claro. Hay tres aspectos en los que vamos a trabajar las emociones. El primero es la energía. Imagínate que tu vida ha sufrido pues un shock, pues yo que sé, has perdido un trabajo o te has enfermado de algo pues que no es una cosa superficial, es algo realmente importante. En fin, ha sucedido algo, te has divorciado, o has tenido que abandonar tu casa porque no podías pagarla, es decir, una situación dramática en tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto sucede, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estamos ante una situación difícil o incluso dramática? Que toda nuestra energía, toda nuestra atención se va a esa situación.
ya no vamos a pensar a qué restaurante me voy a cenar el fin de semana, porque no, es que toda mi atención está en solucionar este problema, ¿no? Es decir, hay una respuesta emocional determinada, que puede ser la ira o la tristeza o el miedo. Cada persona, pues en base a sus experiencias, en base a su personalidad, a su cultura, en fin, todo lo que decíamos, en base a su visión del mundo, vivirá esa situación de una manera determinada. Habrá también personas que lo van a vivir de forma muy positiva, casi siempre personas más trabajadas, pero si no es el caso, por ejemplo, los coaches que nos puedan llegar, nos pueden contar, oye, pues me han despedido y desde ese momento mi vida se ha derrumbado y ya no le encuentro sentido a nada y no encuentro trabajo y estoy desmotivada, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que es personas que han perdido su ilusión, incluso esto afecta a su economía, incluso esto ha llevado a que quizás su relación de pareja vaya a peor porque se han encerrado en sí mismas o están muy ancladas en un rol, pues, de víctima, ¿no? De fíjate lo que me ha pasado y qué doloroso es. Entonces, toda la energía se lleva ese hecho, ¿vale? Entonces, si toda mi energía está allí, lo que voy a hacer es obviamente alimentar eso, alimentar esa emoción inicial que ha generado esa circunstancia, ¿no? Si yo sentía ese miedo y continuamente estoy llevando mi atención pensando en ello, lógicamente con cierto afán de solucionarlo, ¿no? No lo hago porque me apetezca sufrir, sino porque, oye, tengo un problema en mi vida, lo quiero solucionar. Quizás no sé cómo hacerlo o lo intento y no lo estoy consiguiendo, pero ahí estoy llevando mis pensamientos, mi energía, y esto a su vez desemboca en el punto 2, que es qué significado le doy a eso. Esa famosa visión del mundo, como decíamos, es la que me va a determinar, oye, esta pérdida, ¿no? Por ejemplo, de este trabajo es una oportunidad o es un desenlace terrible. ¿Qué significa para mí esta situación, ¿no? Entonces el coach, pues, irá indagando a través de preguntas, irá viendo, oye, hacia dónde se enfoca mi cliente, qué palabras describen esa situación para él, cuál es su visión del mundo, qué significa para él esta situación, qué consecuencias prevé de esto, ¿no? O sea, irá sacando información a través de muchas preguntas, hasta que el propio cliente de repente a lo mejor se dé cuenta de algo que no había visto, o simplemente se dé cuenta que, oye, es verdad que yo solamente estoy viendo esa parte de mi vida y estoy desatendiendo todas las demás, o no estoy viendo las oportunidades que quizás me estén llegando por yo estar enfrascado con toda mi energía en ese lugar, en esa parte negativa, con el significado que le doy. Y en tercer lugar, el punto 3 es el cuerpo, ¿no? El cuerpo acompaña todo esto. Si yo estoy metida en tristeza mucho tiempo, pues mi cuerpo, incluso a nivel bioquímico, va a responder de una determinada manera. Es decir, voy a sentirme, pues, más cansada, con poca energía física. Voy a corresponder a esos pensamientos, voy a corresponder a ese foco que he puesto en ese algo, con lo cual todo encaja, ¿no? Se ha creado y se ha intensificado una emoción y encima se ha mantenido probablemente a lo largo del tiempo, lo cual ha originado que esté continuamente ahí, que casi esa es mi nueva zona de confort, ¿no? Es decir, el sentirme anclada en esos pensamientos negativos, en esa situación física, ¿no? Incluso podemos llegar a enfermar, porque todas las enfermedades tienen un origen emocional, psicosomático, con lo cual, pues al final nuestro cuerpo también va a responder y podemos llegar incluso a consecuencias mucho peores, ¿no? A nivel físico. Entonces el coach irá incluso mostrándole ese camino a su coachee, y no solo eso, le irá preguntando, retándole un poquito, haciéndole ver, oye, ¿a ti te apetece seguir aquí? Vale, ahora responde la duda de Silvia. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres mantener eso a lo largo del tiempo? ¿Te resulta positivo? ¿Qué consecuencias positivas, negativas obtienes de eso? Y seguramente hay algunas consecuencias positivas. El tema de la intención positiva casi siempre está ahí, ¿no? Pero necesitamos despertar al cliente sin decirle lo que tiene que hacer, ¿vale? Silvia nos pregunta que entre la energía y el cuerpo se ha perdido el segundo aspecto, las palabras, el significado.
Ese es el segundo aspecto. El primero es la energía, la atención, el foco. La segunda es qué significado le doy a eso que ha pasado, porque yo puedo estar, a ver, dos personas han perdido trabajo y los dos tratan de solucionar su situación, los dos están llevando la energía al mismo sitio, pero en función de su visión del mundo, uno dirá esto es una gran oportunidad y ahora me voy a formar en otra cosa que deseaba, y otro dirá he perdido mi seguridad económica y mi vida está destrozada y además no valgo porque tengo una cierta edad y no me están contratando, ¿no? Es decir, el significado cambia en función de dos personas, aunque la situación es la misma y el foco está puesto en solucionar lo mismo, ¿no? El tema, por ejemplo, laboral. Entonces, como decía, el coach va llevando de la mano a su coachee a que vaya descubriendo cuál es su visión del mundo, precisamente, y qué opciones tiene. Es decir, aunque tú mismo ahora mismo no estés con claridad mental y no tengas todas las opciones, le hace empezar a ser creativo, ¿no? A ver, conoces a alguien y esta otra persona y este no sé quién. Entonces empiezas a mover tu cabeza, ¿no? A nivel metafórico, empiezas a moverte en dirección de solución y no de sentirte víctima, que esto ya no tiene ninguna solución o esto ya es el final del camino, ¿no? Y también del cuerpo. El coach también, a través del rapport, ¿os acordáis que al principio os hablaba de esa cualidad tan importante en el coaching? Yo como coach, yo soy muy empático. Si me viene un cliente así, pues yo me pongo así. Si me viene un cliente así fuerte, pues yo también me pongo en su papel, ¿no? No porque lo haga de forma intencionada, sino porque cuando desarrollas esa habilidad, el rapport, porque bueno, aparte que muchas personas ya lo traemos de serie, ¿no? Porque somos empáticos y tal, pero es verdad que luego lo vas desarrollando, te vas acompasando a los ritmos, el tono, la respiración de tu cliente, con lo cual te contagia quizás ese estado de tristeza, de miedo, ¿no? Incluso físicamente, y haciéndole ver un poco de espejo o decirle, mira, ahora mismo me estás transmitiendo eso, siempre de forma muy, muy amable para que el otro pues, no se sienta violentado, ¿no? Hacerle ver si realmente ese estado físico le va a ayudar o no. Entonces también hay una parte física que hay que trabajar, sobre todo en las emociones, ¿no? Porque también tenemos un cuerpo y las emociones es a través del cuerpo como más conectamos con ellas. ¿Verdad que si yo ahora mismo me pongo a dar saltos o a escuchar música más positiva, cambia, aunque sea un poquito, mi estado de ánimo, o quizás cambia mucho? Bueno, pues eso es porque el cuerpo responde, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que alimentamos un cuerpo determinado, unos pensamientos, unos significados determinados y también un foco en una misma dirección. A veces simplemente cambiando de foco ya estamos rompiendo con ello. O, por ejemplo, algo tan tonto que a veces pues cuando me voy a dormir, ¿no? Empiezo a pensar en mi trabajo, a darle vueltas y esto lo haría así o así, de repente me vuelvo muy creativa y no puedo dormir. Y claro, lo que yo quiero es dormir por la noche y ser creativa por el día. Entonces lo que hago es llevar mi atención a temas nada que ver con trabajo, incluso que ya tengo como preconfiguradas, es decir, sé a dónde llevar mi atención concretamente, qué temas de mi vida me relajan, me hacen sentir mucho más baja de energía para no estar activa, y así es como me puedo dormir o volver a dormir si me he despertado, ¿no? Necesito cambiar de foco. A veces el problema no es el significado que le doy a algo, sino que mi foco está puesto en una misma dirección y sin cambiar esa dirección, pues estoy como atascada, ¿no? Entonces, a veces el cambio de foco es necesario, a veces el cambio de significado, otras veces es el cuerpo. Y muchas veces, en la mayoría de casos, cuando queremos hacer un gran cambio, es trabajar esas tres áreas con nuestros clientes. Y no solo que lo trabajemos en sesión, sino que el cliente siga trabajándolo en su vida, ¿no? En su casa, le explicamos en qué consiste la técnica, le mandamos la grabación de la sesión y él sigue haciéndolo en su vida diaria si realmente quiere conseguir su objetivo, ¿no? Ahí nosotros no podemos hacer más, si no lo quiere, pues no lo hará, pero le hemos dado esa opción, le hemos explicado cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte es muy importante, ¿vale? Creo que había un comentario, nos dice Carlos, me gustó tu explicación en la weblog Relación Coaching con las 7 leyes universales. Sí, a mí me encanta, de hecho, el foco tiene mucho que ver con la ley, por un lado, de la importancia
que también se llama la ley del ritmo, ¿no? Es decir, que a veces le damos demasiada importancia a algo, ¿no? O sea, estoy obsesionada, enfocada solo en mi trabajo, desatiendo otras áreas de mi vida. Me estreso ya por estar simplemente dando demasiada energía a algo sin poder siquiera descansar. Incluso ahí podemos relacionarlo con un exceso de energía masculina, ¿no? Estoy todo el día en esa energía masculina de conseguir, de hacer, no me permito la parte femenina, que es el descanso, que es el cuidarme, el nutrirme, ¿no? Y entonces ahí la solución es, oye, vamos a cambiar de foco. O sea, simplemente con explicarlo a veces, así como os lo he explicado, incluso más cortito, el cliente de repente se da cuenta y dice, oye, pues me resuena eso que me estás contando. Incluso puede que a vosotras, a vosotros os haya resonado, decir, oye, pues es verdad que últimamente estoy súper enfocada en esto y no sale nada, pues voy a cambiar de foco. Porque aunque mis significados sean buenos, porque creo que pienso bien sobre este tema, etcétera, de tanto intentarlo y llevar tanta energía a ese lugar, no puedo hacer otras cosas y me siento muy cansada, ¿no? Vale, pues a ver si hay algo más y si no hay dudas, haremos una pequeña visualización ahora, justo al terminar esta, no sé qué hora es, un segundo. Bien, llevamos media hora, vamos bien de tiempo, ¿vale? Vale, una cosa que para mí es muy importante es que a veces los coaches se nos ve como el salvador, ¿no? O el sanador, el que te va a sanar, el que te va a salvar, ¿no? Y mucha gente acude a un coach con esa intención, ¿no? Oye, sálvame, estoy fatal, me siento mal, no sé cómo salir, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi formación no dejo de repetir a las alumnas, nosotros no salvamos a nadie, ni siquiera ayudamos en plan de yo te saco de tu pozo, sino lo único que hacemos es acompañar, acompañamos, te mostramos el camino, te hacemos ver lo que te ocurre, si quieres, porque hay clientes que se resisten. Yo misma cuento que yo, hasta luego Silvia, que yo he sido mala coachee en algunos casos, ¿vale? He sido una coachee que no respondía con planes de acción porque me resistía al objetivo que me había propuesto. Y eso puede pasar, y eso no es porque uno sea mal coach, o porque no esté preparado, o porque esté confundido, ¿no? Sino realmente lo que hace el coach es llevarte de la mano a que descubras tu visión del mundo, a que veas otras opciones y decidas, pero tú como cliente decidas si quieres mantener lo antiguo o cambiarlo por nuevo. Y también es verdad que un proceso de coaching a veces es doloroso, incómodo, tendrás que, como sabemos, salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, antes te aclaran el camino, efectivamente, Carlos, te aclaran, pero el camino lo haces tú. De hecho, yo hace años tenía una clienta que como a las 3-4 sesiones dijo que ya no quería seguir conmigo, decía, porque es que yo esperaba más de ti. Y yo decía, ¿y qué esperabas de mí? Porque de verdad yo soy una coach más implicada de lo habitual, ¿no? Es decir, yo te mando incluso, al principio además lo hacía y con esa chica también le mandaba resúmenes de las sesiones, entre sesiones le preguntaba, oye, ¿qué tal vas? No sé qué, pues ella esperaba que yo estuviera mucho más pendiente, no sé, luego no me especificó qué es lo que quería, ¿no? Pero como que esperaba más, ¿no? Y realmente un coach no es tu mamá, no es tu mamá que te lleva de la manita, venga hijo, siéntate y come, tómate tu primera cuchara, ¿no? No es así como funciona. El coach es alguien que cree en ti como persona responsable de su vida, te responsabiliza, no en el sentido de te obliga, sino te hace ver que tú eres responsable de tu propia vida, ¿no? Y que tú eres quien tiene que tomar tus decisiones, nadie lo puede hacer por ti. Entonces, esto es un buen coach, ¿vale? Entonces, antes de hacer esta visualización final, que va a ser un poco curiosa, pero bueno, cada uno lo va a adaptar a su estilo, ¿vale? Y además va a venirnos muy bien para trabajar algún conflicto, nos va a venir bien para trabajar una situación en la que pues, nos hemos sentido víctimas, heridas por alguien, nos hemos sentido, pues lo que decíamos, he perdido mi trabajo y he perdido mi motivación, me ha sucedido esto y ahora estoy fatal, ¿no? Un poco esos casos un poco dramáticos, ¿no? O dolorosos, eso lo haremos ahora al final. Os quiero contar un poquito más sobre la formación de coaching, porque de hecho entre las personas que hay aquí, no sé si ya hay alguien que se ha apuntado, que se quería apuntar, entonces bueno, pues quería responder un poco, ¿no?
¿Por qué hablo hoy de las emociones? Aparte que es un tema que nos viene a todos bien trabajarlo, ¿no? Porque en mi formación le doy mucha importancia a las emociones. Como os decía, somos seres emocionales, en todos los procesos sale alguno o varios temas emocionales, incluso en personas muy mentales, ¿no? Por ejemplo, en el eneagrama hay la tríada de los mentales, que son 3 eneatipos, que son el 5, el 6 y el 7, que están menos conectados quizás a ese mundo emocional, salvo que, como de nuevo, estén muy trabajadas. En general, la gente más mental les cuesta lidiar con emociones. La gente más emocional se dejan llevar demasiado por las emociones. Y luego están los 3 eneatipos viscerales, que son el 8, el 9, el 1, entre los cuales yo me incluyo, que si bien pueden conectar con emociones, lo hacen más a través del cuerpo, ¿no? Como que tienen un impulso y no lo pueden remediar. Es como, wow, me lleva a la ira, me lleva a esto y ya está, ¿no? Como que la emoción me ha llevado a un sitio que yo no quería, como que no puedo tener ese control, entre comillas, aunque bueno, sabemos que no controlamos emociones, las gestionamos, ¿vale? Y una de las dudas que la gente me ha preguntado, porque esos días he estado hablando por teléfono con bastantes personas, me decían, bueno, entonces esa parte práctica, ¿no? Que yo siempre hablo de la importancia de practicar, ¿cómo es? ¿Cuántas horas? ¿No? Aunque yo lo explico una y otra vez, pues a veces, bueno, pues igual no llega del todo. Y la parte buena de esta formación es que vais a tener un crecimiento personal triple. ¿Y por qué digo triple? Primero porque vais a ver vídeos, o sea, básicamente hay una plataforma con usuario y contraseña y tenéis, ahora mismo hay 88 lecciones en vídeo, todavía habrá alguna más. Yo creo que vamos a llegar por lo menos a 90, aunque la formación de la primera edición ya ha terminado. Y ahí pues vais a trabajaros con vosotras mismas en temas profundos, es decir, no es un trabajo superficial, en plan pues vamos a trabajar con emociones, con esa imagen interna. Vais a trabajar, por ejemplo, con vuestra pregunta primaria, que para mí eso es algo precioso. Yo cuando lo descubrí, me lo hice a mí, empecé a aplicarlo en mis cursos, ha sido como lo más profundo, ¿no? Esa imagen interna responde a una pregunta inconsciente que nos hacemos continuamente, y lo mismo nuestro coachee también se lo va a hacer, y si cambiamos esa pregunta por una buena pregunta, pues vamos a hacer un gran cambio, ¿no? En nuestra vida. Entonces ahí es donde yo ahondo, ¿no? En esa parte profunda, y vais a trabajaros simplemente el hecho de ver estos vídeos y realizar las propuestas de ejercicios que os hago ya os va a dar un gran reporte a nivel personal. Pero luego hay 2 direcciones más en las que vais a crecer en esta formación. Por supuesto, como coaches, es decir, vais a poder ayudar a otras personas que van a ser vuestras compañeras, compañeros de la formación, con los que vais a realizar pequeños procesos. Realizaréis 3 procesos de 3 sesiones, o sea, en total 9, aunque algunos quizás se os alarguen un poco más o menos podéis llegar hasta 12 sesiones en total, con compañeros, con lo cual estos compañeros os harán de espejos, es decir, vais a practicar vuestras habilidades como coaches, pero también os harán de espejo. Y por último, seréis coaches, clientes de otras y otros compañeros, es decir, es en las 2 direcciones, con lo cual vais a trabajaros como un cliente real, un tema o varios que os preocupan más, ¿no? Con lo cual el crecimiento pues es bastante potente y vais a salir con otra energía, es decir, vais a salir mucho más fuertes, empoderados, mucho más confiados para poderos dedicar al coaching, ¿no? Que es un poco lo que a mí me pasaba, que cuando yo terminaba todas mis formaciones, luego tenía que buscarme la vida, ¿no? Y hasta que no practicaba, me ponía en práctica, pues no me sentía segura porque había mucha información y no sabía cómo aplicarla, ¿no? Incluso el tema de las emociones, en mi formación explico la emoción de vergüenza, tal, la emoción de miedo, esos ejercicios, porque hay muchos tipos de miedo. Dedicamos incluso una lección muy completa con varios ejercicios solo para trabajar la autoestima y otra lección con varios ejercicios solo para trabajar la asertividad, el ser capaz de poner límites, ¿no? Entonces, esa parte a mí también me resultaba como la más complicada, ¿no? Y si me viene un cliente con sensación de vergüenza, ¿qué hago? Bueno, pues tienes recursos, el paso a paso, ¿vale?
Y luego también la PNL. La PNL es esencial porque hay ejercicios que trabajan a nivel inconsciente y algunos que no os puedo explicar aquí, quizás en algún directo más adelante podemos hacer una sesión en vivo como hacía. De hecho, me va a venir muy bien para la segunda edición, seguir haciendo sesiones pues, con personas que os ofrezcáis como voluntarias para hacerlo así en vivo aquí. Y realizar ciertos ejercicios de PNL, por ejemplo, hay unos muy potentes para trabajar con las emociones, que es el mando a distancia para rebajar la intensidad emocional, el círculo de excelencia para sentir que tengo nuevos recursos emocionales en una situación complicada, por supuesto el anclaje, incluso algunos que se llaman posiciones perceptivas, que es ser capaz de ponerme en el lugar de una persona con la que yo tengo conflicto y bueno, pues poder solucionar esta situación, ¿vale? En cuanto a la formación, hoy es 28, el 30 se acaban las inscripciones, os queda hoy y 2 días más para poderos apuntar. Nos quedan, me parece que 5 plazas en estos momentos, o 4 porque hay una persona indecisa que, bueno, igual se apunta. Así que os animo, si estáis realmente interesados, queréis hacerlo a nivel más personal o queréis ayudar a vuestros seres queridos, porque bueno, tenéis vuestro trabajo, pero decís, oye, pues me gustaría tener herramientas para ayudarme yo, para ayudar a personas cercanas, o incluso, que es lo ideal, os queréis dedicar a ello, ¿vale? Entonces en mi perfil tenéis toda la información y empezamos el 14 de octubre. Vale, y ahora sí, salvo que haya dudas, voy a revisar las respuestas y vamos a hacer esta visualización final, ¿vale? Bueno, saludo otra vez a gente que se ha ido uniendo a Diana, me hace ilusión que estés aquí. Nos dice, segunda hermana, gracias, te sigo desde Argentina, nos asaltan siempre hábitos viejos, aun cuando nos trabajamos, sí, es así. Luego siempre vuelven, pero ya tienen recursos, efectivamente. Vale, pues entonces ahora sí vamos a hacer, si os parece, esta pequeña visualización. Simplemente pensad en ese tema recurrente, ¿no? Esa emoción enquistada, que ya lleváis tiempo con ella. Nos pregunta Livia si el coaching se puede utilizar para niños y adolescentes y la respuesta es sí, y no solo si se puede, yo diría se debe. Justo hace no mucho hablaba con una chica que también quiere formarse conmigo, creo que incluso se había conectado a este directo y ella me preguntaba si se puede trabajar el coaching con niños y yo le decía que efectivamente, porque lo único que cambia pues es que claro, tú no hablas con un niño igual que con un adulto, ¿no? Pero es súper positivo aplicar todo eso, las preguntas, ¿no? En lugar de decirle al niño, no hagas esto, o ¿por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿Qué es lo que querías hacer cuando hiciste tal cosa? ¿Vale? Nos pregunta Ana María, sí, también habrá un horario de mañana, efectivamente. Sí, sí, hay uno de tarde, otro de mañana, estamos viendo si se une el grupo mínimo, pero efectivamente seguramente haya un grupo de mañana, correcto. De todas formas me podéis escribir a mi correo, que bueno, lo tenéis a través de los correos que recibís de mi parte, siempre podéis escribirme por ahí. Entonces, efectivamente, el coaching se trabaja con niños, es muy útil, vamos, de lo más útil, porque siempre digo, ojalá de pequeños a los niños les enseñasen inteligencia emocional, les enseñasen preguntas y pensar por sí mismos en lugar de acatar órdenes. Ojo, que también es verdad que yo como madre, pues a veces estoy de los nervios y no actúo como mi lado coach, ¿no? Pero cuando ya me apaciguo, estoy más tranquila, obviamente vuelvo a aplicarlo, ¿no? Pero claro, si sois profesionales y hacéis este trabajo de forma profesional con niños, igual que educadores en los colegios, pues tendréis otra perspectiva, ¿no? Es decir, claro, es difícil mezclar mi faceta de madre, por ejemplo, y coach a la vez. Nos pregunta Livia si son solo 10 personas para la formación. En principio son 15, pero bueno, como tenemos 2 grupos, Livia, pues puede que en un grupo haya 10, en otro haya 5, en función un poco de cómo lo vamos a distribuir. Lo que no quiero es tener mucha más gente, porque luego de esas 15 personas no solo son las sesiones que hago con vosotras en vivo, sino que también os hago feedback a través de vuestras bitácoras, es decir, tenéis que hacer prácticas, me tenéis que enviar la información, yo reviso vuestros trabajos de las bitácoras, os doy feedback. Entonces, claro, mi tiempo es limitado y si admito a más personas, pues ya sé por experiencia que me voy a desbordar, ¿no? Entonces, para mí lo ideal, como la edición pasada, es trabajar con 15 personas.
Nos pregunta la negra Arnez. María, por ejemplo, yo me propuse escribir la currícula de un curso y no lo he terminado. ¿Sirve? Sí, como entiendo que es para el ejercicio que vamos a hacer ahora, sí, te sirve también. O sea, cualquier situación que te genere dolor, que te genere resistencias, que haya un conflicto, bien sea con una persona, con una situación, por ejemplo, lo que estamos viviendo a nivel mundial ahora, ¿no? Que puedes estar enfadada o triste o con miedo. Todo esto nos irá... Bueno, Livia, visualizaciones para niños es mágico, porque ¿qué son visualizaciones? Es contar un cuento. O sea, ¿qué hacemos con los niños? Les estamos contando cuentos. A mis hijas les encantan los cuentos. Entonces, en lugar de decir, es que no hay que hacer esto, pues les cuentas el cuento en el que ellas mismas no hacen eso, y ya se crea en ellas la visión de ese algo, ¿no? Es como un cuento cala mucho más en un niño incluso que en un adulto, porque el adulto dice esto es un cuento y esa es la realidad. Un niño es mucho más permeable y mucho más, o sea, está en mucho mayor contacto con ese mundo creativo, ¿no? Vale, y Livia también nos pregunta cuánto tiempo debe tenerse como mínimo para la formación. Pues si es a nivel semanal, por hacer un promedio, porque justo una chica con la que estuve hablando por teléfono me preguntó esa duda, y yo lo que le dije que más o menos se reserve mínimo 2 horas. Si puedes darle más, por ejemplo 3 y 4, mucho mejor, ¿no? Porque las sesiones son cada 2 semanas, los vídeos que corresponden son unas 2 horas, pero claro, son 2 semanas, 2 horas, entonces 1 hora. Y luego otra hora, pues, para hacer tu práctica de coaching con una compañera. La semana siguiente recibir la práctica de coaching de la compañera. Entonces, esas 2 horas mínimo, ¿no? Pero si le puedes echar más horas, mejor, porque al final pues te puedes ver varias veces los vídeos o puedes apuntar los ejercicios, pero si mínimamente cuentas con 2 horas a la semana, idealmente 3, perfectamente vas a poder llevarlo, porque hay tiempo entre sesión y sesión, ¿vale? Entonces, volviendo al tema que vamos a ver ahora, de todas formas, seguid preguntándome dudas de la formación si os quedan. Nos dice la negra Arnez, frustración. Perfecto, la emoción de frustración es una emoción importante, ¿vale? Y pues vamos ahora a hacer esta pequeña visualización. Nada, es un apunte. Luego en mi formación es verdad que os voy a explicar incluso cómo funcionan bien las visualizaciones. Sobre todo a través de la PNL, la programación neurolingüística. De hecho, para cuando establecemos un objetivo en coaching, si hacemos una visualización para reforzar, puede servir de mucho para descubrir bloqueos, para descubrir qué no encaja o para incluso darnos cuenta de algo que no teníamos antes, ¿no? Que no contemplábamos. Bien, pues vamos entonces con este ejercicio. A las personas nuevas que os estáis uniendo ahora, os pido pues que penséis en una situación conflictiva en vuestra vida, bien sea con una persona, con una situación que es recurrente, que pasa mucho y que os da rabia o os produce miedo, os produce tristeza, frustración, os produce, bueno, pues cualquier incomodidad, ¿vale? Y dejaros llevar, ¿vale? Porque os voy a dar varias propuestas, vosotros elegís la que más os interese ahora, ¿vale? No juzguemos porque aunque parezca que hablo de un tema que igual no os va con vosotros, tranquilos, escogéis otro que os propongo y ya está, ¿vale? Entonces vamos a ir cerrando los ojos y vamos a sentir la totalidad de nuestro cuerpo mientras respiramos con todo nuestro cuerpo, sintiendo dónde hay alguna tensión en alguna parte, quizás el cuello o la espalda o la cara, ¿vale? Y vamos a encontrarnos de nuevo en esa situación concreta donde quizás, incluso puede ser muy del pasado, donde quizás alguien nos ha dicho algo que nos ha dolido, o una injusticia que hemos vivido o que hemos presenciado y nos ha dolido. Puede ser una persona del entorno o quizás no, alguien que no conozcamos mucho. Y bueno, quizás no nos sintamos muy cómodos ahora al conectar un poquito con esa situación.
¿Vale? Vamos a fijarnos en los detalles, en los colores de esa escena, o quizás estamos a solas pensando o viendo algo que llevamos puesto, si es ropa, qué tipo de ropa es, en qué ambiente estamos, es casa, oficina, calle, o quizás es un sitio sin más decorados. Y también vamos a sentir la emoción en el cuerpo, vamos a conectar con una parte del cuerpo donde hay algo, quizás tensión o más calor o quizás más frío. O quizás es nuestro corazón que late más rápido o más lento, o la respiración que es más profunda o más superficial. Vamos a conectar con el cuerpo y vamos a respirar hacia esa zona de nuestro cuerpo. Como si llevásemos ahí una energía, una intención. Y seguimos respirando a través de esa parte del cuerpo, con amor, con aceptación incluso. Y vamos otra vez a visualizar esa escena con sus colores, sus decorados, ese momento de conflicto o dificultad o problema en nuestra vida. ¿Quién es el otro? Si hay otra persona u otras, cómo es, dónde está, qué hace. O quizás no hay nadie y solo estás tú. Y mientras visualizamos esa escena, algunos fragmentos, vamos a invitar a una tercera persona a este encuentro o simplemente a esa escena, una persona de fuera, y esa persona puede ser alguien que consideramos alguien sabio, alguien en quien confiamos, que quizás conocemos porque es un familiar o amiga, amigo, o quizás es alguien que, bueno, pues es un escritor, una escritora, un coach que nos gusta su forma de trabajar, una psicóloga, en fin, alguien a quien respetamos, en quien confiamos, eso que podríamos llamar un mentor, ¿vale? O incluso puede ser una figura religiosa, si sois personas religiosas, por ejemplo, o simplemente hay figuras como Jesús o Buda, que para vosotras quizás es alguien en quien confiáis, que pensáis que ese alguien tiene el poder de cambiar algo o tiene una sabiduría interna, realmente es un símbolo, ¿no? Entonces, escoged a esa tercera persona o personaje que va a aparecer ahora en esa escena de dificultad, de conflicto. Y esa tercera persona, obviamente, para vosotras o vosotros será alguien justo, alguien sabio, generoso, compasivo. Ahora imaginad que ese tercero está observando esa escena, esa dificultad, esos pensamientos que os hacen sentir mal, o esa discusión, o esa sensación de ser víctimas, o no ser capaces, o no sentiros valiosas, o sentiros alguien inadecuado. Acordaos, ¿no? Alguna cosa profunda. Quizás os sentís víctimas de la vida, de las circunstancias, de otra persona. Y está ese personaje sabio, generoso, compasivo. Imaginaros ahora que os habéis convertido en ese personaje. Ese personaje también sois vosotras, vosotros. Y estáis observando a vuestro yo
como aparte, separado. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué mensaje os daría ese personaje, esa otra persona? Generosa, sabia, bondadosa, compasiva. ¿Qué os podría decir sobre esto? Sobre esta frustración, este miedo, esta inseguridad, ese dolor. ¿Qué consejo os daría? ¿Qué palabras os dedicaría? O quizás simplemente os daría un gran abrazo y os diría que todo va a salir bien. Lo escuchamos. Lo observamos. Y le podemos dar las gracias. Muy bien. Y respiramos otra vez. Volvemos otra vez a esa parte del cuerpo donde esa emoción estaba antes. Volvemos a respirar hacia ella, a través de ella. Y notamos si hay algún cambio, quizás incluso esa parte ya es más cálida o más fría, más fresca. Quizás ya no hay tanta tensión. Quizás algo ha cambiado a la hora de respirar, a la hora de conectar con alguien sabio, que en el fondo es vosotras mismas, vosotros mismos, esa sabiduría interna con la que habéis conectado ahora mismo. Y con mucha gratitud, cuando queráis abrimos los ojos y bueno, pues eso. Aquí termina este pequeño ejercicio, ¿vale? Si fuera en real, por ejemplo, con un cliente lo haríamos más largo, incluso el cliente en ese momento nos puede ir diciendo lo que está viendo, cuál es ese personaje. Hace no mucho, un par de meses, lo hice con una clienta de coaching y la verdad es que fue maravilloso porque ella, claro, se puso a llorar porque dijo que conectó con alguien que para ella es un mentor, alguien muy espiritual y realmente es positivo, ¿no? A veces lloramos, nos emocionamos y es positivo porque al final las lágrimas tienen esa función catártica, ¿no? Es decir, sufrimos, más que sufrimos, experimentamos una catarsis, un cambio de conciencia, empezamos a ver la situación desde otro ángulo, ¿no? Entonces, si os apetece compartir, oye, pues el personaje era este, o era mi madre, o era Buda, o lo que sea, y me dijo este mensaje, o me hizo ver que hay otra manera, o me dijo confía, ¿no? A veces esas palabras, ¿no?, que no nos decimos a nosotras mismas, porque ahí está esa mano dura, ¿no?, esa autoexigencia, el permitirnos ser compasivos, la clave está ahí, ¿no? De hecho, las personas más felices son las personas más compasivas, las que se permiten errores, las que se permiten, pues, que alguien no esté de acuerdo, que alguien te critique, ¿no? Yo al principio tenía muchos miedos de esos y ahora veo aquí a gente, incluso personas que para mí son referentes, a veces, pues, mis profesores de coaching ven estos directos y digo, wow, ¿no? Qué responsabilidad, y a ver si no lo hago bien, y digo, no, es que me permito vivir esa experiencia y la puedo ver desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si os apetece compartir o si tenéis alguna duda más, genial. Si no, bueno, pues haremos más directos, por supuesto, ya sabéis que me encanta, ahora que mis niñas han vuelto al cole y además la semana que viene irán una hora más, tendré más tiempo y bueno, me apetece mucho compartir, incluso hacer sesiones en directo como he hecho en otras ocasiones. Porque por un lado les sirven a las alumnas de la formación y por otro lado, bueno, también es personas que a lo mejor no os podéis permitir una sesión, pues aquí en directo os podéis llevar mucho valor, ¿vale?
Bueno, pues os mando un súper abrazo, los que os habéis unido tarde, miradlo, acabamos de hacer una bonita visualización, os recuerdo que el día 30 terminan las inscripciones en este curso, en esta formación para ser coaches y lo hago con muchísima ilusión porque las alumnas de la primera edición han quedado encantadas, han aprendido mucho, incluso 2 de ellas ya tienen clientes de pago, nos lo contaron en la sesión pasada del jueves, que fue la última que tuvimos. Eso quiere decir que realmente la gente confía en personas que os estáis empezando a dedicar a ello, estáis dando buenos resultados y por eso os pagan. Si no, esa es la mejor prueba, ¿no? de que alguien quiera trabajar contigo porque te paga su dinero porque confía en ti. Y si confía en ti es porque ha visto que el trabajo que has realizado es bueno, ¿vale? Os mando un súper abrazo y hasta muy pronto. Chao, chao, chao.